¿Es importante el medio por el que estamos contando nuestra historia? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, claro que es importante. Una cosa que luego me toca ver es gente que desprecia el medio en el que están creando su historia, o que no le dan el valor que se merece. Por ejemplo, me ha tocado ver gente que dice, pues yo escribo cómics porque es más fácil que hacer una serie animada, porque no me sale tan costoso, porque no necesito animar, por varios factores. O gente que me dice, bueno, yo no pude escribir cómics, pues así que me fui a la literatura. Y eso me parece un error. ¿Por qué? Porque primero estás despreciando el medio en el que estás escribiendo, y segundo, no le estás sacando el máximo potencial a ese medio. Hay que entender una cosa, cada medio tiene su propio lenguaje. Como en el cómic narramos a través de la ausencia del tiempo, y en el cine narramos a través del ritmo del tiempo, en la literatura narramos a través del ritmo de las oraciones y los párrafos. Obviamente, cada medio tiene sus limitaciones y sus posibilidades para contar cosas y hacerlas únicas. En una obra narrativa yo puedo entrar más en el papel de los personajes y entenderlo, puedo leer incluso sus pensamientos con un narrador omnisciente, puedo ver detalles minúsculos con ese tipo de narrador. Quizás estoy un narrador en primera persona y solamente estoy escuchando los pensamientos de mi protagonista, pero estoy viendo su mente, algo que en otro medio como el cine no puedo hacer, porque si un narrador se presenta en el cine, de entrada estás atacando el lenguaje del cine, y por eso tiene que ser muy limitado ese tipo de situaciones, además de que se siente que estorba, porque el cine es ver, no contarte. Quizás en el cómic, que es un medio más intermedio entre lo visual y lo narrativo, sí se puede narrar, aunque muchas veces esa sobresaturación de narración termina afectando al lector y al ritmo que se está teniendo en la historia. Por eso en historias de los 60s o incluso antes eran cómics que se leían muy lento, porque estaban saturados tanto de diálogos como de narración. Entonces, muchas veces cuando se está diciendo una historia, la gente te dice, piensa bien el tema en el que estás hablando, pero yo también doy este consejo, y es, piensa bien el medio en el que estás hablando y cómo lo vas a aprovechar. Si tú abres una obra de acción y puedes hacerla en cómic o la puedes hacer en literatura, entonces vas a tener que adecuar tu narración dependiendo del medio en el que estás. Si estás en el cómic, la parte visual de los disparos, de los golpes y eso se va a ver muy espectacular, y eso te permite hacer muchas cosas, y quizás tienes la narración en segundo plano para que esa narración te permita hablar de las sensaciones o cómo se siente el personaje. Pero si estás en una narración de libro, al no tener el potencial de lo visual, puedes utilizar esa ventaja que tienes sobre los pensamientos y las sensaciones de los personajes o del personaje para hablar de ellos y de cómo se están sintiendo en esta batalla. Quizás ambos personajes son amigos de la infancia y esto los está destrozando por dentro, y en un cómic, al solamente estar narrando desde la perspectiva del protagonista, estás limitado solamente a hablar de cómo se siente él, pero en una novela no, y puedes explorar ambas perspectivas con un narrador omnisciente. O quizás estamos con un narrador en primera persona y eso te permite solamente hablar de tu personaje, y al ser un medio escrito y no un medio entre lo escrito y lo visual, se te permite que te desgloses más en las sensaciones o en lo que el personaje está pasando que en el medio visual, donde la imagen termina sintiéndose saturada por el texto. De hecho, esa es una de las razones por las cuales ya no se utilizan globos de pensamiento, sino más bien cuadros de narración, para no dañar la imagen y no saturar con diálogos o pensamientos. Otro ejemplo que me gustaría para terminar es cómo el terror funciona en el cine a diferencia de la literatura. En la literatura el terror funciona a través de la imaginación, de lo que no podemos ver, la imaginación de la persona que está leyendo esto. Nosotros dejamos los esquemas, dejamos detalles, dejamos que la persona a través de esos detalles vagos puedan comprender, porque no tenemos otra forma de que esta persona vea a esta criatura o vea a este ser o vea esta situación terrorífica. Pero en el cine tenemos el sonido, y el sonido cambia el cómo es el lenguaje, porque muchas veces nos estamos dando más peso sobre lo que se escucha, sobre la sensación, sobre la ausencia de sonido a través del silencio, para dar esa sensación de miedo. Entonces es muy importante conocer y saber el lenguaje del medio en el que estás hablando, porque así puedes sacar el máximo potencial de tu historia. Watchmen no sería lo mismo si hubiera sido una novela, porque la importancia de esa obra es cómo utiliza el lenguaje del cómic para narrar diferentes situaciones al mismo tiempo a través de los cuadros de narración, porque el cómic es el único medio que te permite, a través de esa ausencia de tiempo, que una sola frase represente dos situaciones distintas que de forma visual la puedas ver al mismo tiempo. Por eso cuando transmites el cómic a una película, solamente terminas quedándote con el texto, o sea la historia, y terminas perdiendo esos detalles que son los que enriquecen a una obra.